Ok, pues ya estamos en vivo en Facebook y pues muy buenos días a todos los asistentes y bienvenidos a la sesión de zonas costeras y adaptación del Foro Regional México-Brasil de Adaptación al Cambio Climático. Agradecemos nuevamente que nos sigan acompañando en esta tercera sesión del foro donde compartiremos perspectivas valiosas entre dos países que enfrentan desafíos similares en sus frágiles y vitales zonas costeras. Estas regiones, esenciales para la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales, son también algunas de las más vulnerables al cambio climático y enfrentan amenazas comunes. Así que hoy tenemos la oportunidad de explorar enfoques y estrategias de adaptación que podrán fortalecer la resiliencia para proteger estos socioecosistemas. Y pues desde el programa de investigación en cambio climático queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros distinguidos ponentes, el doctor José Marengo, la doctora Laura Vidal, así como a la maestra Citlalin Martínez, quien va a moderar esta sesión y que es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y pues quien guiará esta conversación. Gracias por acompañarnos y esperamos tener un diálogo que promueva los esfuerzos de adaptación en nuestras zonas costeras. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este importante evento y gracias a nuestros distinguidos ponentes. Vamos a iniciar con la ponencia del doctor José Marengo. Voy a compartir con ustedes una breve semblanza. Es el doctor José Antonio Marengo Orsini. Él es científico peruano, pero radica desde hace más de 30 años en Brasil. Se dedica principalmente al estudio del calentamiento global, del cambio climático, los extremos climáticos y la reducción de riesgo de desastres. El doctor Marengo se graduó en Física y Meteorología en la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú y obtuvo su posgrado en Ingeniería de Recursos del Agua y de la Tierra en la misma universidad. Se doctoró en Meteorología en la Universidad de Wisconsin. Desarrolló estudios postdoctorales en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y en las universidades de Columbia y de Florida. Es científico senior y profesor titular del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, y de la Universidad Estatal Paulista, UNESP. Actualmente es coordinador general de investigación y desarrollo del CEMADEN, es el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales. Es miembro de varios otros paneles y grupos de trabajo de alto nivel sobre el cambio climático en Brasil y en el exterior también, como el Global Water System Project, el Variability of the American Monsoon Systems del grupo de trabajo Climate and Ocean, Variability, Predictability and Change, vinculado al World Climate Research Program de la Red Brasileña de Investigaciones sobre Cambio Climático Global, la Red Clima. También es miembro titular de la Academia Brasileña de Ciencias, de la Academia de Ciencias del Estado de Sao Paulo y de la Academia Mundial de Ciencias TWAS. Tiene una vasta bibliografía científica publicada y ha sido un importante interlocutor con la sociedad civil acerca de los desafíos del calentamiento global, siendo frecuentemente entrevistado por medios de gran circulación e invitado para dar diversas charlas. Muy bienvenido, doctor Marengo, un honor tenerle aquí. Adelante con su presentación. Gracias. Ok, muchas gracias inicialmente a la profesora por la presentación y también al Fórum por la invitación para este evento. Bueno, voy a comenzar justamente mostrando algunos de los resultados de un trabajo internacional que hicimos sobre adaptación al cambio climático y zonas costeras. Este fue un proyecto internacional que involucraba Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido. Y en el caso de Brasil fue escogido el puerto de Santos, que es uno de los puertos más importantes y también una zona turística, y que está siendo vulnerable a los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, creo que para comenzar con cambio climático podemos ver lo que se refiere ya a lo que está pasando, ¿no? En términos del calentamiento global. Justamente vemos aquí la tendencia de calentamiento global. Los últimos 5 años han sido los más calientes desde 1850 y realmente se observa eso grandemente. En 2023 fue el año más caliente, más posiblemente 2024 lo sea.
Y justamente en relación a eso, una de las consecuencias de la elevación del nivel del mar, disculpe, del calentamiento global, tiene que ver con la elevación del nivel del mar, ¿no? Entonces, los valores que están en la figura de la izquierda, parte superior, muestran las tendencias observadas en elevación del nivel del mar y justamente en los últimos 10 años esa tasa de aumento ha sido mayor, de 4.3 milímetros por año, ¿no? Y ahí en la figura de la derecha veríamos lo que se refiere al nivel de elevación del nivel del mar, ¿no? Y justamente las proyecciones que se muestran, ¿no? Si el calentamiento global fuese limitado a 1.5 grados, estaríamos con una tendencia de 2 a 3 metros y así, conforme sea más caliente, podemos esperar una mayor elevación del nivel del mar. Claro que esto no incluye los eventos que le llamamos dentro de los tipping points, ¿no? O sea, por ejemplo, que la Groenlandia se derrite toda, ahí sí podemos tener decenas de metros en elevación del nivel del mar. Entonces, uno de los aspectos importantes, las causas son variadas, ¿no? Primero, podemos tener el efecto del que se está derritiendo los hielos, por ejemplo, en Greenland, la Groenlandia y en otras también, y también que se refiere a derretimiento de los glaciares, cambios en los patrones de lluvia y cambios en las propiedades del agua, ¿no? Que se refiere, por ejemplo, a movimientos de subsidencia o tectónicos, a subsidencia debido a la explotación de petróleo y gas, a los cambios que hayan en relación al almacenamiento de agua de suelo y también a la expansión térmica de los océanos. O sea, son diferentes causas que pueden producir elevación del nivel del mar, ¿no? Y las consecuencias que podrían pasar son justamente el desaparecimiento de varias regiones que están muy próximas al nivel del mar. Algunas propiedades en las áreas costeras pueden ser inundadas, la erosión también puede aumentar y sobre todo la intrusión salina, o sea, el agua salina empuja el agua dulce que está y ahí puede producir una contaminación de los acuíferos. Y en este caso existen diferentes tipos de adaptación. Esto más como un resumen académico, podemos decir. Por ejemplo, restricción en construcción en áreas de riesgo. Muchas áreas pobladas están construidas en áreas de riesgo y viene la erosión y justamente está acabando con esas propiedades, como pasa aquí en Brasil y cualquier otro lugar costero, ¿no? Lo que se refiere a acomodación, o sea, tratar de alterar un poco las estructuras, por ejemplo, casas en la forma de palafitas. Protección, lo que podríamos usar protección en lo que se refiere a diques o también utilizar lo que se refiere a formaciones vegetales, lo que se llama de adaptación basada en ecosistemas, y la parte más difícil, tal vez relocación, de modo que las ciudades tengan que retroceder, o sea, entrar más para el continente. Todas esas son estrategias muy difíciles, muy costosas, pero son las únicas que podemos pensar como solución al problema de elevación del nivel del mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos estudios muestran que lo que llamamos de inundaciones costeras, o sea, podemos tener elevación del nivel del mar, pero encima de eso tener lo que en Brasil le llama resacas, o sea, son las tempestades, o sea, cuando el agua sube, por ejemplo, y puede llegar y afectar ciudades. Y esas resacas o esas ondas pueden afectar en los próximos 50 años aproximadamente 50%, ¿no? Y el trabajo, este trabajo de Kireski, muestra que área de eventos extremos de inundación puede aumentar en 150.000 kilómetros cuadrados, o sea, eso pone en riesgo 77 millones de personas que puedan sufrir inundaciones en las próximas décadas, y el prejuicio o los daños económicos pueden pasar de los 14 trillones de dólares, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, algunas ciudades de Brasil que estarían afectadas. La próxima figura parece más claro. Aquí nos tenemos las ciudades costeras brasileñas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Itacoarí, Río de Janeiro son las mayores ciudades, son las capitales en algunos casos y todas ellas están en áreas costeras, ya están siendo afectadas por intensidad de tempestades y resacas del mar y también están siendo afectadas por extremos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el nivel del mar aumentó cerca de 17 centímetros, los océanos han absorbido 80% del aumento de temperatura. Eso produce, claro, el calentamiento de los océanos, expansión de los océanos, y los eventos que llevaron al nivel del mar
no es solamente elevación del nivel del mar, más también aumento de inundaciones en áreas costeras, ¿no? Y las principales 20 mega ciudades del mundo están situadas a lo largo de las costas, ¿no? Aquí tenemos 4 ciudades importantes de Brasil: Salvador, Río de Janeiro, Santos y el Valle de Itajaí. Ahí ustedes pueden ver el grado de vulnerabilidad a elevación del nivel del mar, ¿no? En este caso, por ejemplo, las áreas en rojo son las áreas donde habría un riesgo muy alto. Y ahí podemos ver la ciudad de Salvador, por ejemplo, toda la región de la Bahía de Todos los Santos. En Río de Janeiro también importantes obras turísticas, el aeropuerto también. En el caso de Santos, que vamos a explicar con más detalle, podría haber problemas muy graves en lo que se refiere tanto a las áreas comerciales, o sea, al puerto mismo, sus instalaciones, como también a las áreas residenciales, ¿no? Y en el caso del Valle de Itajaí, que es uno de los principales puertos de Brasil, también podría haber un gran problema con el funcionamiento del puerto por la elevación del nivel del mar. Y este estudio de caso que hicimos es Santos, ¿no? Santos es el puerto, ustedes ven una imagen posterior, una foto muy bonita, y abajo ustedes ven lo que le llamamos de resaca, ¿no? O sea, una tempestad causada por un episodio de marea alta que afectó la región de Ponta da Praia, que en la figura de la izquierda ustedes ven como SEZ, Southeastern Zone, que es una zona comercialmente muy poderosa y también residencialmente muy cara. Y eso que vemos ahí es lo que le llamamos de resaca, ¿no? O sea, el agua del mar entra con una tempestad muy fuerte y puede invadir la avenida principal que está ahí, ¿no? ¿Y por qué Santos? Santos es un ejemplo regional, líder en cuestiones ambientales y desarrollo económico, tiene una fuerte gobernanza local y participación de las comunidades en decisión del gobierno, sufre los problemas de vulnerabilidad costera y es el mayor puerto de turismo diferente. El estudio que hicimos fue un estudio en coproducción con la prefectura de Santos, o sea, la municipalidad de Santos y con la población. O sea, lo que hicimos fue básicamente juntar el trabajo científico con la opinión de los tomadores de decisiones y la opinión de la población para poder pensar un poco cómo evaluar el problema y cuáles serían las estrategias, ¿no? Entonces, aquí utilizamos 2 regiones, la región SE, que está de azul en la izquierda, que es donde sería básicamente la región donde está el puerto y la región más comercial y cara de Santos, o sea, clase media alta, y la zona noroeste, que está en la parte más elevada, que puede también ser afectada por el nivel del mar, que es una zona relativamente más pobre. Son diferentes usos de tierra y utilizamos un modelo que fue desarrollado por la Universidad de Maine, donde las informaciones que entran, además de informaciones ambientales, entran también informaciones económicas. Entonces, los productos que ustedes ven es en forma de lo que aparece abajo. Lo que aparece donde dice flood es justamente la zona este, la sección este, y esa área donde está azulito, azul claro, son las áreas que hasta dónde podrían llegar las resacas. O sea, con 1 metro de elevación del nivel del mar, las tempestades al agua pueden llegar hasta el centro de las ciudades e invadir todas esas áreas y después cuando termina la tempestad regresa nuevamente a su lugar. Es como una onda de tsunami. Y lo que aparece donde dice economic losses, o sea, el tamaño de aquellos polígonos azules, no son edificios, esas son las pérdidas económicas. Más alto es el polígono, más alta es la pérdida económica, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, los resultados para la zona este. Entonces, en la primera figura del centro, con una elevación del mar de 0,30 y una elevación del mar de 1 metro, ustedes ven hasta dónde llega el agua y al lado aparecen los daños económicos, ¿no? Y los daños económicos obviamente son mucho mayores en las regiones donde existen la infraestructura portuaria y existen las ciudades, o sea, los edificios y los hoteles, ¿no? Y con una elevación del nivel del mar, eso es lo que estaría pasando. Los daños se extienden, son más cuantiosos y son más geográficamente extendidos. Entonces, algunas de las medidas de adaptación que fueron propuestas por la población de Santos y los miembros de la municipalidad fueron la mejora en un muro de protección, ¿no? Donde está en rojo, Seawall Improved. Solo que algunos de los ricos que viven ahí decían que una pared, un dique puede dejar la propiedad más fea, ¿no? Con poco valor. Bueno, ahí vienen a escoger, ¿no? O queda más feo o va a perder.
Y la otra opción, que ya es algo que se ha hecho en otros lugares del mundo, es lo que llaman beach nourishment, o sea, como si estuvieran engordando la playa, ¿no? De restauración de dunas y básicamente un dragado de arena para poder hacer la playa más ancha, ¿no? Y eso se hizo en Miami en los años 60 y fue un suceso. Y esto sería para la región noroeste, ¿no? Entonces el padrón de inundaciones es un poco diferente. Los daños también, que inicialmente, como es una zona más pobre, los valores económicos de las propiedades son menores y los daños aumentarán más relativamente menos en relación a lo que pasaría en la zona este, por ejemplo. Y ahí una de las medidas de adaptación propuestas fueron un dragado de los canales, ¿no? Porque Santos, como Venecia, tiene muchos canales, entonces sube el nivel del mar y sube el nivel de los canales. Y otra es la preservación de los manglares a través de restauración y recuperación, que eso sería básicamente usar los manglares como barrera natural, o sea, la que llamaríamos de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Entonces, se hizo una encuesta entre la población de la zona este y de la zona noroeste. Y en los dos casos, la fortificación, o sea, la protección con muros, las personas pensaban en 66% de ellos y 50% de los otros estaban de acuerdo con ese tipo de aproximación. De acomodación, 30% en la zona este y 43%, y relocación fue bastante bajo, de 4 a 7,5%. Es importante porque cuando comparamos con el caso de Tampa, en Florida, caso americano, la mayor parte de los pobladores escogieron la relocación como una forma de adaptación, ¿no? Aquí es diferente, aquí se escogió la fortificación. O sea, son las medidas, en cierta forma, planeadas. Eso fue el resultado de la población y realmente fue bastante interesante porque como resultado de esto, por ejemplo, a la prefectura de Santos, o la municipalidad de Santos, disculpa, aumentó su conocimiento sobre los impactos en áreas específicas. Claro que todo el mundo entendió las incertidumbres de los modelos, más también fueron capaces de apreciar que las informaciones ofrecidas en términos de proyecciones y mapas eran realistas, eran evaluaciones realistas. Y en este caso lo que hicimos fue estimaciones aumentadas del nivel del mar, ¿no? En este caso, por ejemplo, los valores económicos fueron más asociados con el valor bienal, o sea, el valor de la propiedad. Si es un hospital, era solamente el valor del terreno y del edificio. No se incluían los salarios de los médicos, no se incluían los, por ejemplo, equipos médicos, o sea, las pérdidas económicas podían ser mucho mayores. Y lo importante de este proyecto fue el grado de participación de la población de Santos, ¿no? O sea, una mezcla, un trabajo entre los científicos y las comunidades, y la comunidad. Y ahí Santos justamente elaboró una comisión para enfrentar la elevación del nivel del mar y se creó un plano de, de, de cambio climático y dentro del plan de cambio climático se creó un comité para ver justamente la parte de elevación al nivel del mar. Es un comité que fue creado en 2016 y que hasta ahora existe y cual nosotros como científicos participamos, ¿no? Entonces, lo que se vio, claro que con adaptación o sin adaptación vamos a tener pérdidas económicas, más con adaptación las pérdidas serían relativamente menores, ¿no? Y esa opción de engordamiento de la playa se adoptó también en otras playas. La playa de Camboriú, en Santa Catarina, disculpen. No sé si ustedes pueden ver en la figura donde dice Balneario Camboriú, triplica faja de arena, y ustedes pueden ver ahí. Esta ciudad creció mucho, posiblemente van a construir el edificio más alto en toda América del Sur, en Camboriú, y ahí ustedes pueden ver la playa. En la parte superior, una playa más angosta y en la parte inferior, una playa más ancha, que justamente es el trabajo de protección que estaba haciendo. Fueron aumentar la faja de arena en 25 metros para 70 metros, una obra muy cara, y justamente con la idea de poder, digamos, atrasar el avance del nivel del mar. O sea, es una forma de adaptación, es muy cara, pero realmente vale la pena en vista de los posibles daños que puedan tenerse si nada es hecho. Y en otra ciudad importante, João Pessoa, en el nordeste de Brasil, también se está pensando, ya comenzó en 2022, horas para hacer eh, ampliación de la faja de arena en la ciudad, ¿no? Y claro, eso fue una obra municipal
algunas veces es financiado por el Estado, otras veces es financiado por el gobierno federal. Y eso fue en respuesta a un estudio que muestra que desde 1985, disculpen, el Brasil perdió 15% de sus playas, ¿no? Y eso tiene como consecuencia surgimiento constante de obras de protección. Muchas veces esas obras de protección son mal hechas y ahí quedan como ruinas de lo que puede haber sido hecho algo mejor, ¿no? Entonces, para terminar, justamente dónde entra todo esto. Brasil actualmente está elaborando la segunda versión del plano de adaptación. La primera versión del Plano Nacional de Adaptación fue de 2016 y ahora está siendo elaborado la segunda versión del Plano Clima 2016. O sea, ese plano clima adaptación coloca a Brasil en la trayectoria de ser un país resiliente, sustentable, seguro, justo y desarrollado, con el gobierno y las sociedades conectados frente a un clima de cambio climático. Y el objetivo del plano clima adaptación es orientar, promover y catalizar acciones coordinadas que dicen para adaptación de sistemas humanos y naturales justamente a medio, corto y largo plazo de los posibles cambios asociados al clima. Y dentro de los planos sectoriales de adaptación tenemos 15 sectores. Y justamente el sector número 14 es el sector océano y zonas costeras, donde se toca la parte de océanos, o sea, la parte ya de impactos en el agua mismo, y la parte de zonas costeras, medidas de adaptación como que las están proponiendo. Muchas ciudades costeras ya tienen planos de adaptación, solo que muchas veces no los aplican porque no saben cómo aplicarlos, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias, ¿no? Hacer que las poblaciones, las ciudades que tengan planos de adaptación, los apliquen en práctica y aquellas que no tienen, se apliquen, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, la estrategia nacional, que incluye los 15 sectores, y los planos sectoriales de adaptación, que incluyen los diferentes sectores en todo el Brasil. Y este plano debe estar terminado para el próximo año. Bueno, con esto quise dar una visión un poco de los aspectos de adaptación en zonas costeras. Es algo que Brasil está trabajando, que obviamente podría ser hecho en otras ciudades importantes, pero uno de los problemas que enfrentamos son las observaciones de elevación del nivel del mar. Pocos datos, muchas veces están en manos de las compañías de petróleo que no los sueltan esos datos, pero en fin, es un gran riesgo para ciudades costeras y como dije, muchas de las capitales importantes están en áreas costeras, particularmente Río de Janeiro, Fortaleza y Salvador. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Al contrario, gracias, doctor Marengo, por su precisión en el tiempo y gracias por los interesantes datos, por compartirnos estos avances que tienen muchos retos por delante, sin duda, y pues la importancia de este trabajo vinculado ciencia con los actores involucrados, particularmente pues la gente de las comunidades. Agradecemos su presentación y reiteramos la invitación a que realicen sus preguntas, sea en el chat de Zoom o quienes están acompañándonos vía Facebook. En su momento daremos también pie a las preguntas. Bien, vamos a continuar ahora entonces con la presentación de la doctora Laura Vidal. Ella es bióloga, es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con una maestría en ciencias por el Departamento de Zoología de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, y su doctorado lo realizó en Ciencias del Mar en el CINVESTAF de Mérida. Actualmente pertenece a la Red Internacional de Costas y Mares, la Red de Gobernanza Colaborativa en México y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, la ANRESC. Ha desarrollado investigación y publicaciones en temáticas emergentes del desarrollo costero en México para su manejo sustentable, que incluyen el análisis del riesgo local ante el cambio climático, las pesquerías comerciales y recreativas y extracción de hidrocarburos en aguas marinas profundas. La doctora Vidal ha trabajado como investigadora dentro de la administración pública del sector pesquero y también ha sido consultora de proyectos GEF para el Golfo de México y de BBT para la conservación de áreas de pesca recreativa marina.
También ha sido profesora de enseñanza superior en universidades públicas y privadas de la región de la península de Yucatán desde hace más de 30 años. Adicionalmente, ha impulsado la formación de un grupo multidisciplinario e interinstitucional en la unidad de CISAL, en la ENES Mérida y en la Universidad Marista de Mérida, para la evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades costeras ante eventos hidrometeorológicos y la elaboración del Atlas de Vulnerabilidad para Comunidades Costeras de Yucatán. Particularmente se ha interesado en la construcción de capacidades locales de gestión del riesgo costero y su adaptación al cambio climático desde el enfoque del manejo integrado de zonas costeras. Y ha participado en el programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha sido evaluadora y directora de diversas tesis elaboradas por estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado de la UNAM vinculados con el cambio climático, la gestión de recursos costeros y oceánicos y los conflictos de socioecosistemas costeros. Sus publicaciones incluyen artículos científicos de revistas indexadas y capítulos de libros sobre gestión y gobernanza costera, manejo integral de zonas costeras y modelación de ecosistemas, y ha participado en más de 50 simposios y congresos. Actualmente está adscrita a la Facultad de Ciencias de CISAL y colabora desde hace 6 años con the Hart Research Institute and the Texas A&M University Corpus Christi and the Gulf of Mexico Student Workshop on International Marine Management. Ha sido evaluador y árbitro de las revistas Ocean and Coastal Management, Universidad y Ciencia, Sociedad y Ambiente Ecosur, la JAR y JAINA, y de diversos comités académicos y consultivos, y también participante en la elaboración del OET del Golfo de México y de los estados de la península de Yucatán, y también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Adelante, doctora Vidal, gracias por su participación en este importante evento. Muchas gracias, doctora Citlali, por la presentación. Muchas gracias al foro por la invitación. Creo que va a ser muy complementario con lo que acaba de compartirnos el doctor Marengo. Bueno, como se mencionó, el enfoque de... bueno, voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Perdón. Gracias. El enfoque que nosotros hemos desarrollado sobre la adaptación en las zonas costeras tiene que ver básicamente con la vulnerabilidad y los retos de capacidad adaptativa, pero a nivel de comunidades costeras. Entonces, es lo que les voy a compartir ahora. Primero empezaré por explicar un poco por qué México necesita ocuparse de su vulnerabilidad y adaptación en las costas. Después, un pequeño resumen acerca de qué elementos para la adaptación al cambio climático existen en los municipios costeros. Y finalmente, la contribución que hemos elaborado en términos de gobernanza. ¿Por qué México debe ocuparse de la vulnerabilidad y la adaptación en las costas? Bueno, porque más de 11,000 kilómetros de litoral en nuestro país están expuestos a los efectos del cambio climático, eventos hidrometeorológicos, elevación del nivel medio del mar, erosión costera, inundaciones, etcétera, en condiciones sociales, económicas y de gobierno, de gobernanza en general, de alta vulnerabilidad. El 60% de nuestro territorio está en la zona económica exclusiva marina y es de gran importancia estratégica en varios sentidos. El 50% de la población del país vive en estados costeros, 17 estados. Poseemos 43% de las áreas naturales del país en estas áreas costeras y marinas. Tenemos un gran potencial para bonos de carbono y fuentes potenciales de energía alternativa en las costas y en los mares, no solamente por la presencia de manglares y pastos marinos, sino por la presencia de intensidad de corrientes marinas, de corrientes de viento, etc. Hay actividades productivas como son puertos, turismo, el sector energético de explotación de hidrocarburos y pesquerías, que contribuyen al 43% del Producto Interno Bruto Nacional y generan una inmensa cantidad de empleos a nivel nacional, que además contribuyen a la seguridad alimentaria de nuestro país. Aquí se puede notar en dónde estamos ubicados al respecto de esta franja, donde se presenta la mayor parte de las tormentas tropicales en el planeta.
Si consideramos la adaptación como la habilidad, competencia o capacidad de un sistema de ajustarse a una mejor condición ante un estímulo climático, sus efectos o impactos, podemos notar que tenemos diferentes intensidades de impactos o estresores a los que está sometido un sistema costero y cuando hemos rebasado la capacidad de resistir simplemente, entonces pasamos a una necesidad de adaptarnos de forma incremental. Claramente en un nivel de impacto ligero, el costo de respuesta y el costo del impacto será mucho menor mientras más incrementemos en nuestra necesidad de responder adecuadamente, pues no solamente tendremos más costo en la adaptación, sino finalmente necesitaremos movernos hacia una capacidad de transformarnos que incluye varios elementos de los cuales vamos a hablar. Esto, en suma, es lo que hace la resiliencia de una zona. Por supuesto, nos debemos además de mover en una condición en donde nuestra susceptibilidad a ser impactados se reduce en una escala pequeña cuando simplemente resistimos hasta cuando es necesario atender causas estructurales de esa vulnerabilidad cuando es necesario transformarnos. En las últimas décadas, la literatura, el conocimiento científico nos ha llevado a reconocer que no solamente es necesario cambiar de paradigma desde un paradigma dominante enfocado principalmente en las amenazas y como respuesta en la ingeniería, principalmente en las que se llaman medidas duras, que nos llevan de una condición de una vez recibido el impacto, rebotar hacia un estado previo a ese impacto y entonces recuperar la condición en la que estábamos. Era recuperarnos de un estresor, un choque, regresando a donde estábamos. Actualmente lo que nos dice la experiencia de las zonas vulnerables en el mundo es que es necesario cambiarnos a un paradigma de vulnerabilidad social en donde el rebote tiene que ser hacia una condición progresivamente que nos reduzca la condición de riesgo a través de la adaptación y la transformación social. No es necesario, no es suficiente regresar hacia donde estábamos, sino estar en una mejor al respecto de los riesgos. Adaptarse requiere, evidentemente, modificar diferentes aspectos sociales, económicos, productivos, de percepciones de desarrollo y demás, pero principalmente necesita modificar las formas de organización social para prever, responder y recuperarse de los impactos de estos efectos del cambio climático. México tiene una condición de un marco regulatorio que ha sido desarrollado en los últimos sexenios sobre la adaptación al cambio climático desde en donde nos involucramos en todos los periodos, en todos los procesos y los instrumentos regulatorios internacionales y lo hemos visto reforzado no solamente en términos de políticas públicas, sino también en las leyes federales estatales que se van desarrollando en el país. Pero claramente los efectos adversos del cambio climático no solamente se ven en el ámbito de protección civil. En las zonas costeras particularmente confluyen muchas acciones de muchas autoridades de muchos ámbitos de gobierno. Y el principio de subsidiariedad nos dice que la mejor adaptación, la mejor coordinación, la mejor implementación y la atención adecuada deben de darse en aquel nivel de gobierno que es el que tiene la mayor información de contexto y donde puede ser más eficaz la acción en un corto tiempo. En este caso nos estamos refiriendo a los órganos de gobierno local. Las costas de México tienen atención hacia la adaptación ante el cambio climático desde varios sectores y uno de los más completos ha sido la adaptación que ha surgido del sector turístico. En este periodo de gobierno, a principios de esta década, del 2012 a 2013, se hicieron una serie de programas de adaptación de las 12 principales zonas costeras en el país, prácticamente ciudades, en donde la atención no era solamente sobre infraestructura o medidas duras, sino era una atención mucho más integral que incluía varios elementos de la adaptación en la educación, aspectos económicos, aspectos de uso de recursos naturales, fortalecimiento de otras capacidades de otros sectores que transversalmente confluyen con el sector turístico, etcétera, ¿no? O la educación, por ejemplo. Si bien estas medidas surgieron de la Ley General de Cambio Climático, con una visión más holística,
pues todavía siguen con un enfoque muy sectorial que limita las capacidades de hacerlos eficientes. ¿Por qué? Porque el sector turístico está muy relacionado con otros sectores, en las costas, con el sector portuario, con el sector pesquero y acuícola, etcétera, ¿no? Entonces, una visión estrictamente sectorial no es suficiente. Bueno, ¿qué opciones de adaptación nosotros vemos en términos de la organización que tiene que ver con la gobernanza? Bueno, desarrollamos un proyecto que fue financiado por los proyectos nacionales de cambio climático, el de la UNAM, los proyectos de investigación de cambio climático de la UNAM, que consistía en analizar la resiliencia de esos ecosistemas costeros de Yucatán a través de su vulnerabilidad y su capacidad adaptativa al cambio climático. Este fue, como se mencionó, un equipo interdisciplinario de varias instituciones que están en la región de la península de Yucatán, con esos objetivos: analizar la vulnerabilidad local como un componente de riesgo en diferentes dimensiones, particularmente en las escalas de hogares; analizar la capacidad adaptativa local como un elemento de resiliencia desde diferentes dimensiones en una escala de socioecosistema y proponer un índice de resiliencia por socioecosistema. Bueno, ¿por qué nos ocupamos particularmente de Yucatán? Porque, como se muestra en esta imagen, en las últimas décadas ha habido alrededor de 2.695 trayectorias de ciclones tropicales, en los cuales siempre golpean en todas direcciones a Yucatán, el estado de Yucatán, en general la península de Yucatán. Se estima que el 70% de los ciclones tropicales de cada temporada justamente se presentan en la zona del Atlántico de nuestro país. Y particularmente en Yucatán no ha sido necesario que el golpe sea de un huracán, sino que hemos tenido eventos de ciclones tropicales como esta tormenta Cristóbal en el 2020, que tuvo una cantidad de lluvia impresionante por 82 horas ininterrumpidas, que ocasionó una gran cantidad de impactos a nivel de todas las comunidades en el estado, pero particularmente en la zona de descarga de las cuencas costeras, la parte costera de las cuencas. Por otro lado, este año, el mes pasado, tuvimos este huracán de una magnitud muy grande, categoría 5, que prácticamente nos pasó rozando en el estado de Yucatán y que tuvo una intensidad de vientos máximas de 285. Se puede decir que pese a los impactos que hubo sociales en términos de inundación y económicos, pues nos fue bien porque fue solamente a pocos comunidades que pudieron o se han podido ir recuperando gradualmente. Si el ojo del huracán nos hubiera golpeado en el centro, otro escenario hubiera sido, ¿no? Hay particularmente una condición en donde se evalúan los costos de las pérdidas en las zonas costeras en el estado a partir de varios de los efectos del cambio climático, como ya he mencionado. Algunos de los costos de impactos indirectos tienen que ver básicamente con la rehabilitación de infraestructura en viviendas y actividades productivas que han sido estimados en una temporada, en un evento, en $3 millones, por ejemplo, para el Estado. Pero hay una gran cantidad de impactos indirectos que tienen que ver con qué es lo que pasa después o tangencialmente a este proceso, como el cierre de los comercios durante los días en los que el fenómeno está todavía dejando sus impactos, que se han estimado hasta en $80 millones, por ejemplo, en este último huracán del 2024. La forma en la que nosotros hemos querido abordar la investigación acerca de la gobernanza incluye primero el análisis de qué instrumentos fiscales existen para atender la vulnerabilidad que tienen las costas en la península de Yucatán. Este fue un estudio que hicimos de 2 periodos de gobierno, 2 sexenios previos al que acaba de terminar, para ver en dónde se ocupaban los presupuestos federales y estatales en las áreas críticas del desarrollo de la región, que en este caso eran justamente pesca, acuacultura y cacería, el desarrollo portuario, de infraestructura portuaria y carreteras, el turismo y la presencia justamente de este rubro de fondos de desastre ante eventos hidrometeorológicos o de otro tipo. Bueno, lo que se notó primero es que el menor presupuesto que se ejercía durante ese periodo de gobierno seguía siendo el de la atención a los desastres, comparado con otros, como la infraestructura portuaria, por ejemplo, o el desarrollo de carreteras, o incluso en algunos casos el turismo, ¿no? Porque aquí hay un outlier del turismo en Quintana Roo.
Ahora, por otro lado, cuando vemos este proceso de cambio de los financiamientos en diferentes sexenios, pues se notaba que siempre en el ámbito de los fondos de desastre siempre había una disminución comparado con los otros sectores. Este es un escenario en donde es prácticamente muy vulnerable un estado costero porque la tasa de colecta fiscal ambiental que tenemos a nivel nacional es de un valor muy bajo, de 1.3% de nuestro Producto Interno Bruto, comparado con, por ejemplo, Sudáfrica, que es del 2.68. Tenemos un índice de desempeño ambiental muy bajo que se refiere a cómo se evalúan las políticas públicas al respecto del impacto ambiental, bajo también, con un 55 nivel de puntos comparado con Chile, que tiene casi 70. La colecta de los instrumentos fiscales a nivel de país está básicamente centrado en la zona federal marítimo terrestre, que es esta franja costera de 20 metros a partir de la máxima línea de marea, tierra adentro. Sin embargo, las zonas costeras en nuestro país colectan una gran cantidad de fondos que van a Hacienda, que son instrumentos fiscales, por el aprovechamiento de sus zonas costeras y marinas en términos de concesiones, de permisos, de una inmensidad de usos derivados justamente del turismo, de los usos portuarios, de la pesca, de la acuacultura, que están subrepresentados en estas finanzas nacionales y que no se nota en qué forma regresan a la contribución de estos sectores en mantener la calidad del ambiente o la seguridad, como en el caso del FONDEM. ¿Por qué nos ocupamos particularmente en el caso de Yucatán a las comunidades costeras? Bueno, porque a diferencia de estar centrando la atención solamente en las ciudades, en México, por ejemplo, se estima que hay 44,000, un poquito más de 44,000 comunidades costeras de tipo rural en el país. Y si no existe suficiente atención en las áreas, y ha habido claramente eventos de desastre muy impactantes en ciudades como Acapulco, en Cancún o en Los Cabos, ¿no? Que son ciudades grandes, pues cuánto más vulnerables están las comunidades costeras. Bueno, ¿qué pasa con estas comunidades costeras? Pues son comunidades de menos tamaño poblacional, por supuesto, alrededor de 2,000 habitantes, son zonas rurales. Muchas de ellas son zonas que están, sus básicas actividades productivas son artesanales, como el sector pesquero y el ecoturístico, y tienen diferentes grados de marginación. Además, uno podría pensar que podrían estar protegidos por servicios ecosistémicos, ya que en Yucatán al menos están rodeados por áreas naturales protegidas, pero ahora veremos que no es necesariamente el caso, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes que analizamos es qué pasa con la información que se utiliza para evaluar la vulnerabilidad en las costas en estas comunidades. Bueno, si hubiéramos el estado de Yucatán, por ejemplo, sí existe un atlas de peligro que tiene una escala de 1 a 1,000,000 con información de 1 a 50,000 para todo el estado. Pero luego si nos vamos a la escala de un municipio, que es el municipio de Jurucma, en donde está ubicada la comunidad de Cizal, es esta la comunidad de Cizal, y es esta cuña que se ve en la presentación que prácticamente no se ve, ¿no? Estamos hablando de una zona que tiene alrededor de 500 casas, alrededor de 2,000 habitantes y una distribución de manzanas, ¿no? De aproximadamente 100. Bueno, para esta escala de municipio se utiliza información de 1 a 50,000, pero aquí se requeriría una información de 1 a 8,000 para observar lo que pasa en la comunidad costera y poder anticiparnos a sus condiciones de riesgo. Lo que hicimos fue desarrollar un índice de vulnerabilidad que atiende a diferentes dimensiones, que va desglosando las condiciones de vulnerabilidad en varias variables que han sido reconocidas en la literatura como importantes según el contexto de una comunidad. Entonces abordamos el aspecto de la vivienda, el aspecto de la población, cuántos habitantes viven, de qué edades son, condiciones de discapacidad, su presencia de servicios médicos, y si por vivienda tienen algunas estrategias de adaptación. En el sentido económico, quién es el principal proveedor de la familia, qué se ocupa y qué escolaridad tiene, cuáles son las condiciones de servicios públicos e infraestructura en esas comunidades costeras, que incluyen el servicio de telefonía, y algunos aspectos ambientales como las zonas de inundación y el arbolado. Se utilizaron entonces metodologías mixtas a través de obtener información cualitativa, social y económica por encuestas,
cuantitativa de infraestructura y ambiental por observación, pero también utilizando modelos digitales de derivación. Se estandarizaron criterios y se ponderaron según la importancia que se le da a cada criterio, según la opinión de varios actores académicos y también en la costa. Esta información se integró para hacer la vulnerabilidad completa, ¿no? Holística, y después se elaboró un sistema de información geográfica. Y para cada uno de ellos se establecieron estrategias particulares, por manzana y por barrio. Este es el resultado, es un documento que está accesible para las autoridades y la comunidad local, que tiene una serie de mapas temáticos en donde se ubican las vulnerabilidades particulares por vivienda, por tipo de población, o sea, por sus rangos de edad, por las características de economía familiar, de servicios públicos, y esto lo que permite es que las autoridades locales redirijan su atención para atender, prever, responder adecuadamente y después construir mejores condiciones a nivel de manzana. Entonces, en este mapa de distribución de la vulnerabilidad integrada, pues se notan dónde están las áreas de mayor vulnerabilidad. Ahora, un escenario interesante aquí ha sido reconocer que hay un alto dinamismo en las zonas costeras y en esta comunidad, por ejemplo, de Cisal, después del periodo en el que se elaboró el Atlas, se hizo una declaratoria de pueblo mágico enfatizando la importancia del sector turístico y después el impacto del huracán que acaba de pasar el mes pasado, volvimos a ir a los sitios y se reconoce que esta configuración de las manzanas va cambiando muy rápidamente. Entonces aquí hay un reto muy importante por parte de las autoridades locales de ir dando seguimiento a cómo cambia la vulnerabilidad según los procesos de cambio y el dinamismo del sitio. Después, para identificar las capacidades adaptativas locales, lo que hicimos es que analizamos varios instrumentos, algunos regulatorios y otros no regulatorios, asociados justamente a la visión del riesgo costero, ¿no? Tenemos instrumentos de planeación del uso de suelo, conservación de la naturaleza, planeación del desarrollo urbano y protección civil, y algunos instrumentos que eran particularmente relacionados con el cambio climático y las acciones al respecto. Se reconocieron estas dos amenazas principalmente y el tipo de provisiones regulatorias que cada instrumento desarrolla según sus competencias. Entonces tenemos una gama amplia de estas provisiones regulatorias con diferentes niveles de permisividad, desde una mayor permisividad en donde simplemente se limita la construcciones en áreas de riesgo hasta donde se prohíbe, perdón, esta es la menor y es la mayor, en donde se prohíben totalmente construir nada más o reconstruir nada más de lo que se dañó. Y los puntos intermedios sobre el trabajo de ingeniería, como el doctor Marengo nos comentó, y la recuperación de servicios ecosistémicos, como también nos compartió. Lo que notamos es que cuando se utiliza esta visión de diferentes ámbitos de política, pues cada instrumento decide qué tipo de reglas pone en su documento, y esto observado espacialmente, lo que hace mostrar es que puede haber una confluencia de diferentes niveles de permisividad, incluso algunas veces muy contradictorios en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, en esta imagen podemos tener una mínima permisividad con una máxima permisividad en un espacio que ocupa un territorio de 3 kilómetros por medio kilómetro, ¿no? Este es un reto muy grande para los gobiernos locales para identificar cuál es el instrumento al cual le tiene que dar preferencia en aplicación, instrumentación o coordinación de sus autoridades para darle seguimiento. En otros casos, todo el territorio tiene una condición de permisividad distinta de acuerdo al instrumento que se use. Cuando analizamos un poco más a detalle la coherencia entre los instrumentos, bueno, ya dijimos que cuando se analizan varios ámbitos de gobierno tenemos pobre coherencia, como el aspecto ambiental, la protección civil y el uso de suelo. Cuando analizamos los actores sociales que están en los sitios, notamos que hay una débil visión adaptativa y de transformación en actores críticos de la costa, que particularmente para estas comunidades pueden ser las cooperativas pesqueras o las cooperativas turísticas, ¿no? Los actores sociales en el sitio nos dijeron que básicamente, aunque hubiera fondos, no es dirigido a sus comunidades. Tenemos, como decíamos hace un rato, fondos para la acción climática que se obtienen a nivel federal, pero que no incluyen particularidades de las zonas costeras y no incluyen fondos de protección civil para zonas costeras.
Entonces, cuando hay amenazas y hay daños en estas zonas, generalmente no se ajustan estos criterios y no se utilizan estos fondos. Esto cuando existía este fondo que ahora ya no existe. Hay retos muy particulares sobre las zonas inundables porque en estas zonas sí particularmente dar preferencia a lo conservarlos o aprovecharlos con otros fines como el desarrollo urbano siguen siendo todos los días un reto en el gobierno, en los gobiernos locales. Y particularmente en cuanto a la información para tomar decisiones, las comunidades a nivel local no tienen la capacidad reforzada para monitorear y dar seguimiento a las amenazas, ¿no? Si se utilizan generalmente informaciones promedio, pues no tienen la información clara de qué tan expuestos o vulnerables son. ¿Cómo percibimos nosotros entonces la adaptación, particularmente en las costas ante el riesgo? Pues una confluencia de diferentes ámbitos de gobierno, en donde además de que sea esta una visión que debe ser intersectorial, debe de incluir una visión intergubernamental con los diferentes órganos de gobierno, porque hay temas que tienen que ver con el urbanismo, por ejemplo, o con la construcción, o con la seguridad de los bienes, o con la conservación ecológica de las zonas costeras, que incluirán en diferentes temáticas muy particulares varios sectores, pero también varios órganos de gobierno, en este caso 3, pero en algunos serán 2, ¿no? Este escenario de confluencia, además, tiene que ser dinámico y se deben de hacer adaptaciones a largo plazo por lo que decíamos, es un dinamismo de las costas muy rápido para irse ajustando a estas condiciones. ¿Qué concluimos entonces? Que el manejo del riesgo costero es un principio de adaptación en la gobernanza climática que en México ha recibido poca atención, cuyo presupuesto es escaso e incierto, sobre todo desde el ámbito fiscal. Los instrumentos de política pública para la adaptación ante el cambio climático se basan en información a macroescala, que para las comunidades costeras es insuficiente, y son implementados de manera fragmentada por los gobiernos locales. Es necesario elaborar iniciativas de adaptación a nivel local de forma holística, con una visión más completa, de acuerdo a este principio de subsidiariedad que mencionaba yo, en donde hace más eficiente, más eficaz y más adecuado la adaptación a nivel local. Los atlas de vulnerabilidad local deben incorporar diferentes componentes sociales, ambientales, económicos y físicos de una manera integral y ser actualizados de acuerdo al dinamismo de cada sitio. Y finalmente, la coherencia de las reglas de adaptación en la costa se debe de dar bajo un escenario de coordinación intergubernamental, intersectorial, pero con un soporte robusto de conocimientos interdisciplinarios cuyo eje de enfoque de todos tiene que ser el riesgo, la gestión del riesgo, pero no desde el punto de vista de protección civil, sino con todas las aristas que tiene la condición de exposición y vulnerabilidad ante el cambio climático. Y eso sería todo. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctora Vidal, por la interesante exposición y también por su disciplina en el cuidado del tiempo para que tengamos más oportunidad de intercambio. Ya tenemos algunas preguntas y bueno, voy a iniciar con una pregunta general para ambos y después iremos atendiendo las preguntas puntuales que han compartido tanto en el chat de Zoom como en el Facebook. Iniciaría por preguntarles cuáles desde su punto de vista serían entonces estos retos. Ya nos presentaron sus avances en materia de adaptación, dadas las condiciones que tiene cada uno de sus casos de estudio. Y pues bueno, ya nos han compartido ahorita en sus conclusiones algunos de ellos, si pueden puntualizar entonces cuáles desde su punto de vista son estos principales retos. Primero, doctor Marengo, por favor. Sí, yo creo que lo principal es un poco identificar cuáles son los sectores vulnerables y los riesgos que están asociados a esta vulnerabilidad. Porque cuando se trabaja con adaptación, primero viene la pregunta, ¿nos adaptar a qué? ¿No? Y puede ser, por ejemplo, algo que puede ser, en muchos casos, la mayor parte de gente que trabaja en ingeniería prefiere obras de infraestructura, ¿no? Puentes,
o diques o paredes de protección, cuando muchas veces no habría necesidad de eso, sino tal vez utilizar la misma vegetación, ¿no? Ciudades, por ejemplo, que se inundan fácilmente, como San Paulo aquí en Brasil. Los chinos ya mostraron lo que él les llama de ciudad esponja, ¿no? Donde el tipo de suelo permite absorber esa agua y esa agua después va para algún lago artificial, ¿no? Y eso también, además de ser áreas verdes para mejorar la calidad del aire, puede ser una buena solución. Claro que eso funciona en China, donde tienen mano de obra suficiente para hacer todo eso y mucha gente trabajando, pero yo creo que había que identificar los sectores, porque si estamos trabajando, por ejemplo, con turismo, no, la playa más angosta, medio que aleja a los turistas, ¿no? Todos los turistas aquí en playa para andar, todo eso. Y habría que ver también, no solamente en el caso de elevación del nivel del mar, un riesgo asociado a la elevación del nivel del mar es el aumento de las tempestades, como también huracanes, ¿no? O sea, en algunas áreas con un nivel más alto, los huracanes, las olas de los huracanes o las tempestades pueden llegar más dentro de las ciudades, incluyendo el centro, y eso puede tener un impacto económico. Entonces yo creo que habría que identificar los riesgos, las vulnerabilidades y después ver, pensar en posibilidades de adaptación junto con la comunidad, porque si lo dejamos en manos de ingenieros o científicos, muchas veces sale algo que académicamente es correcto, ingenierilmente correcto, pero que después la población no consigue implementar. Muchísimas gracias. Es importantísimo reiterar la necesidad de involucrar a las comunidades para que realmente esto funcione y tomar en cuenta sus puntos de vista. Doctora Vidal nos ha compartido ya en sus conclusiones, pero algún aspecto que quiera destacar sobre pues estos importantes retos que tiene la adaptación. Sí, gracias. Bueno, yo creo que hay retos muy importantes en cuanto a la información, la calidad de información que se sigue monitoreando. Muchas veces la información es promediada, ¿no? Con conocimiento de las variaciones de procesos muy diluidos en los territorios, primero. A veces mucha información no está disponible en diferentes órganos de gobierno de la forma en la que debería ser. Otra cosa es las capacidades locales que se van desarrollando para la adaptación. Sí tienen que tener una guía del gobierno federal, digamos, en muchos términos, pero sí tienen que estar mucho más capacitados para comprender la necesidad de adaptarse y llevarlo no solamente a los sitios de más interés económico o de sectores más relevantes, sino llevarlo a todos los ciudadanos. Y eso hace falta construir una visión social más justa, digamos. Por último, yo diría que es difícil reconocer la necesidad de adaptarse, y eso es algo que compartíamos con algunos miembros de la red de Ricomar. Si no tenemos claramente el valor del costo de la no adaptación, ¿no? Si no sabemos cuánto nos está costando, cuánto estamos perdiendo, cuánto estamos invirtiendo, en general el costo que nos está representando adaptarnos va a ser muy difícil que actuemos consciencidamente. O sea, no se trata simplemente de ir y retirar a la gente expuesta de los ámbitos en donde podría sufrir, sino qué pasa después con sus estilos de vida, qué pasa con todos los bienes que pierden, qué pasa con mucho más que solamente evitar que se expongan y pierdan la vida, digamos, ¿no? Y por último, definitivamente el tema de finanzas, ¿no? Hace falta financiamiento y formas de administrarlo por todos los actores de la sociedad. Creo que esas serían varias de las que considero importantes. Sí, sin duda, este desequilibrio en las finanzas públicas y pues la incoherencia también que mencionaba de políticas públicas, pues son también de los grandes retos que rebasan a veces nuestro ámbito de acción, pero pues hay que ponerlo sobre la mesa para los tomadores de decisiones y con los análisis rigurosos que ustedes realizan, sin duda, pues en algo se podrá avanzar. Voy a compartir ahora algunas preguntas puntuales de quienes nos acompañan hoy en esta sesión. De parte de María Marcela Alanís Bustos, comenta que ante los efectos del aumento del mar en las zonas próximas vulnerables, sí existe efectos en la degradación de manglares.
porque al verse impactados de manera antrópica o cambio de uso de suelo, también pueden ser las principales causas de ese grado de impacto en las comunidades. Si tienen algún comentario al respecto. Sí, de hecho, elevación del nivel del mar significa entrada de agua salada en ciudades como también en ecosistemas de agua dulce, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en el estado de Amapá, cerca del delta del río Amazonas, ya áreas que están siendo afectadas, vegetación natural que está siendo afectada primero por la erosión. O sea, las palmeras del azaí, que es un fruto típico de aquí, la erosión del encuentro entre el mar y el río Amazonas, está comenzando el mar a producir erosión. Entonces, donde habían muchos metros cuadrados de palmeras fueron destruidos por erosión. Y también en otros lugares donde hay entrada de aguas dulces, los manglares están siendo afectados, ¿no? O sea, están siendo básicamente destruidos, muertos por esa entrada de agua salada, ¿no? Entonces, hay realmente sí una gran vulnerabilidad de ecosistemas costeros, ¿no? Y de agua dulce, que pueden ser afectados por el agua salina. Yo considero que sí hay una vulnerabilidad particular de los humedales, particularmente de los manglares, ante los efectos del cambio climático, pero en mi experiencia la mayor vulnerabilidad es lo que pasa tierra adentro, ¿no? Lo que pasa alrededor del uso de suelo en nuestras costas particularmente, cómo la expansión de la mancha urbana va impidiendo flujos naturales, va rellenando espacios, ¿no? Va cortando los procesos oceanográficos y de migración, ¿no? Básicos en una zona de mangle, pero también la contaminación que se está generando, que está disminuyendo la calidad de estos ecosistemas. Entonces, lo que viniera de efecto derivado del cambio climático simplemente se está sumando ya a una condición de varias amenazas antrópicas que vienen de tierra adentro. Entonces, yo no diría que son las más graves, yo diría que simplemente se está haciendo sinergia con condiciones de degradación previa. De acuerdo, gracias. Otra pregunta de parte de Carlos Rosas. Comenta, en la evaluación de la vulnerabilidad, ¿se ha considerado los cambios provocados por el calentamiento en las actividades pesqueras y de aprovechamiento de recursos marinos en las comunidades costeras? ¿Y se han explorado medidas de adaptación ante los cambios en la diversidad y la abundancia de los recursos pesqueros? Sí, en el caso de Brasil, cuando se habla de vulnerabilidad costera, son diferentes aspectos. Por ejemplo, por un lado, que dentro del Plano Nacional de Adaptación, un sector es la parte oceánica, ¿no? Con toda la biodiversidad, y otra parte es el sector costero. O sea, digamos, por ejemplo, dentro del sector costero se contempla toda la parte que tiene que ver con erosión marina, con elevación y sus impactos en la intrusión marina y otros aspectos, ¿no? Claro que eso también tiene impactos en la biodiversidad. Elevación del nivel del mar significa muchas veces agua más caliente, como pasa durante el Niño, y aparece biodiversidad típica de aguas calientes, ¿no? Entonces, de hecho, sí hay muchos trabajos. La parte de biología marina, hay trabajos dentro del plano sectorial de adaptación. No trabajo mucho con eso, no podría darle más detalles, pero de hecho sí se consideran como parte de vulnerabilidad costera la parte tanto de la población que vive en la costa y tierra adentro, como también de la biodiversidad que está en el mar. De acuerdo, gracias. Nada más para complementar, hay otra pregunta también respecto a este mismo tema. Y comenta, ¿el aumento del nivel del mar también pudiera tener impacto en la productividad pesquera de ecosistemas de transición? Gracias. Sí, en lo que yo he estado revisando y en mi experiencia, sí el sector pesquero y acuícola sí están incorporando cada vez más elementos del impacto de la vulnerabilidad y el impacto que tenemos ante el cambio climático desde el punto de vista de la distribución de especies, desde el punto de vista de la producción de los ecosistemas más productivos, etcétera, varios aspectos. En donde creo que todavía sigue siendo un reto es cómo los actores sociales pesqueros, o sea, los pescadores, cómo las cooperativas, el sector social asociado a la pesquería se está adaptando a eso, ¿no? Porque reconocer, por ejemplo, que los pescadores tienen que a veces invertir en sus propios equipos para mejorar sus condiciones de seguridad cuando salen al mar, moverse ellos y invertir más dinero cuando tienen que hacer viajes a zonas más profundas
porque los animales se han desplazado. O sea, ese ámbito, desde la sensibilidad de los actores sociales en la pesca, creo que todavía es algo que hay que construir. Se tienen identificados cambios en los recursos, en los hábitats, en procesos oceanográficos, pero cómo aterrizamos esa información para los usuarios en el sector lo creo todavía en desarrollo. Y además creo que definitivamente la visión, aunque hubiera ya muchos elementos, la visión sectorizada del sector pesquero sí se tiene que ampliar e interrelacionar con otras cosas porque, como decía yo, están relacionadas con el turismo, están relacionados con la salud, están relacionados con otros ámbitos en donde se podrían reforzar para adaptarse más adecuadamente. La otra pregunta sobre, si me repitiera la pregunta, no contesté. Sí, bueno, era particularmente si esto podría tener, este aumento en el nivel del mar, pudiera tener impacto en la productividad pesquera de esos ecosistemas de transición. Bueno, no considero que sea mi área de especialidad, sin embargo, sí creo porque los procesos de flujo hidrológico en los humedales, por ejemplo, que son ecosistemas de transición básicos, sí están modificándose y seguramente los organismos en presencia de un agua muy caliente ya no estarán tan cómodos en una laguna costera, por ejemplo, ¿no? Cuando son hábitats de reproducción o hábitats de crianza o hábitats, no sé, incluso para alimentación en general, estas condiciones de hábitats críticos sí se están alterando ambientalmente, ¿no? Sobre todo yo diría que básicamente por aumento de temperatura por un lado, por salinización por otro, porque en Yucatán tenemos varios procesos de salinización más marcada en estos áreas inundables, pero también por contaminación. Lamentable, así es. Voy a invitar ahora a quienes nos acompañan en la sala de Zoom a que quienes han realizado preguntas acá en el chat de Zoom, si gustan abrir su micrófono, les daría la palabra en el mismo orden en el que realizaron sus preguntas en el chat. Iniciaríamos con Ángel Yair Mata, si gusta abrir su micrófono y hacer la pregunta. Sí, bueno, buenos días. Bueno, mi duda va a ser encaminada un poco más relacionada a la economía, porque pues también un incremento en el nivel del mar puede pues afectar todo lo relacionado con procesos económicos como por ejemplo el turismo, ya que hay muchas ciudades, por ejemplo, que en México, también en Brasil las hay, que dependen altamente del turismo y pues que son zonas costeras, como por ejemplo Cancún, puede ser Río de Janeiro, Acapulco. Entonces mi pregunta sería más o menos cómo podríamos dimensionar el impacto que tendría un aumento del nivel del mar en dichas ciudades. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, en el estudio que hicimos en Santos, no me acuerdo exactamente de los valores, con y sin adaptación, pero había más o menos una diferencia de casi 300 millones de dólares en gastos de ahorro, digamos. Si había medidas de adaptación, el costo de todos esos impactos en los valores, estoy hablando básicamente de los valores de las propiedades que serían inundadas, era menor en 300 millones de dólares comparado con el escenario que nada se ha hecho. Entonces ese valor en cierta forma es subestimado, porque como dije, es solamente el valor del edificio, no el valor de lo que está dentro, de los salarios de los empleados que van a perder el trabajo, de los equipos que están instalados y todo eso. O sea, el valor podría ser mucho mayor, ¿no? Y en ese estudio no incluimos, porque no hubo tiempo básicamente, cuál que serían las pérdidas por turismo, porque hay mucho turismo en Santos, y en Santos de donde salen los cruceros que van para el Caribe, para Europa, para otros lugares. Entonces todo eso sería impactado gravemente, pero yo creo que sería mucho más encima de los 300 millones de dólares de diferencia entre adaptación y nada de adaptación. Sí, Gracias. yo también considero, hace falta estandarizar eso de cómo medimos los costos, ¿no? Porque podemos encontrar unas estimaciones desde el sector comercial, otros desde el sector salud, otras del sector, no sé, de infraestructura. Mientras no tengamos una visión más integral de los costos de toda esta falta de adaptación, es que realmente tendremos indicadores más claros de lo que nos está costando no adaptarnos.
Quisiera yo responder, si me permite, doctor Citlali. Hay una pregunta que me hizo una chica, Teresa de León Escobedo. Sí. Ella pregunta si considero que un Plan Nacional de Adaptación podría ser un instrumento rector para coordinar y ampliar estudios locales de vulnerabilidad y así tener estudios más estudios en las zonas costeras. Bueno, sí considero que hace falta coordinar una visión de adaptación a nivel nacional, no solamente en el ámbito de aspectos como estábamos diciendo, estandarizar métodos de monitoreo, estandarizar mecanismos de cuantificación, también claramente poner reglas claras acerca de cómo se usan fondos, incluso por otros fondos, otros instrumentos económicos como instrumentos fiscales, como instrumentos de mercado, ¿no? O sea, otros fondos, cómo llegan, cómo podrían sumarse a esta falta de financiamiento para adaptarnos y responder adecuadamente, y eso sí tendría que ser coordinado desde un ámbito general. Sin embargo, creo que donde hace falta más construcción de capacidades es a nivel regional, porque compartimos regiones en las costas que podrían más o menos aprender, ¿no?, conjuntamente de los procesos que se viven y así, pues, no dejarlo todo en manos de una visión centralizada, ¿no?, de toma de decisiones. Cuando se hacen estos trabajos, me decía, de encuestas, si se ha pensado en construir que el INEGI pudiera aportar algo de esto. Pues no lo había yo pensado particularmente porque creo que también en términos de información, de qué es relevante en términos de vulnerabilidad, lo tenemos que reformular en el INEGI, ¿no? ¿Cuántos de los indicadores que se colectan en INEGI son utilizados realmente para la toma de decisiones? Y a lo mejor sí habría que pensar en algunas adaptaciones de la información que se colecta que fueran suficiente y fuera robusta para la adaptación. Definitivamente considero que esa es otra de las evidencias en donde el sector que genera la información no reconozca qué información es relevante para tomar decisiones en términos de adaptaciones en general al riesgo, no solamente por eventos hidrometeorológicos, sino en general, ¿no?, que hace vulnerable a una sociedad. Lo que sí considero importante es eso, que se vaya puliendo en escalas, para que no sean estos estadísticos que se ven a estado o en municipio, como les mostraba, que se diluyen en todo el territorio, ¿no?, porque cada caso es muy particular en su contexto. Gracias, doctora Vidal. Efectivamente, el reto de generar la información puntual es mayúsculo, sobre todo cuando se trata de lugares tan diversos y que requieren entonces un análisis específico para las localidades. Comparto ahora una pregunta que realizan en Facebook. Javier Pan comenta, me parece que es más dirigida al doctor Marengo. ¿La identificación de las áreas de inundación se realizó mediante un modelo numérico o cuál fue el método? No, las áreas de inundación en Brasil son, digamos, medidas y determinadas por el Servicio Geológico brasileño, ¿no? Eso es a nivel federal, a nivel nacional. Y también en las principales ciudades ya hay estudios que se muestran, por ejemplo, las áreas que ya son vulnerables a una posible elevación del mar, aquellas áreas que son vulnerables a tempestades. O sea, ya hay ese tipo de información. Lo que los estudios hacen es básicamente asumir esas áreas que ya existen, ¿no? O sea, que ya están bien documentadas que existen. Muchos de esos no hay estudios, pero los contactos con la población, con el municipio, a veces uno encuentra documentos enterrados que muestran estudios que realmente muestran un cierto grado de vulnerabilidad en unas regiones comparadas con otras, ¿no? Entonces, es todo un proceso de búsqueda de información, pero sí, ya existe un monitoreo y trabajamos en base a esos resultados, ¿no? Es un poco difícil ir a hacer un estudio de adaptación de zonas costeras en un lugar donde no hay información o donde la información no está ordenada y que tomaría años ordenarla para poder aplicar. Por ejemplo, nosotros quisimos aplicar los de Santos en Río de Janeiro, pero Río de Janeiro no tiene los datos organizados como para poder aplicar las plataformas que hicimos en Santos, ¿no? Y organizar solamente eso demoraba 2 a 3 años. Entonces, la base principal es la organización de los datos, porque de otra forma el plano de adaptación sería basado solo en modelos, ¿no? Y eso también no es bueno, porque
modelos tienen sus incertidumbres. Muchas gracias. Sí, adelante, doctora. Es que hay una pregunta que me hace un colega de aquí acerca de qué actores participaron en la apoderación de los criterios para definir la vulnerabilidad. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, decidir cuáles de los criterios son los que más peso tienen, fue un ejercicio muy interesante. Le preguntamos a gente que ha vivido tradicionalmente en la región de la península, que conoce un poco más la dinámica local, pero también fue un ejercicio de académicos, ¿no? De pensar, bueno, en este contexto, cuáles serían cosas importantes. Uno de los retos interesantes que encontramos es que hay aspectos de la ponderación, por ejemplo, en donde nos reflejaba que las redes de actores eran mucho más importantes para tener menos vulnerabilidad que la presencia de instrumentos financieros, por ejemplo, ¿no? Que es algo que para una persona que viene de ciudad y se ha formado en ciudades toda su vida resulta algo contrastante. En las comunidades costeras, las redes sociales pueden hacer toda la diferencia en cuanto a cómo reaccionar adecuadamente en condiciones de vulnerabilidad. Eso no lo hubiéramos podido captar si lo hubiéramos hecho simplemente desde el ámbito académico nada más, ¿no? Gracias. Vinculado a este tema de los actores involucrados y la diversidad de estos y el acercamiento, aunque ya se comentó un poco en el chat de Zoom, para quienes están también siguiéndonos por Facebook, me gustaría invitar, doctor Marengo, a que compartiera su respuesta respecto a esta pregunta de cómo lograron hacer el acercamiento con comunidades y tomadores de decisiones y quiénes impulsaron esta iniciativa colaborativa. Y pues de algún modo también involucrar este tema de pues que son actores también quienes tienen los datos. En el caso que usted comentaba de las compañías petroleras y por qué son ellos quienes tienen esos datos y si no tienen sistemas de monitoreo que sean también públicos, estatales o federales. Bueno, la aproximación, tal vez la primera experiencia que tuvimos en Santos fue lo que nos despertó, ¿no? Porque fue un grupo de científicos de varias instituciones de la ciudad de San Paulo, ¿no? Que decir ciudad de San Paulo en Brasil viene de otro planeta, ¿no? Y fuimos a la ciudad de Santos a presentarlo como uno lo presenta en un workshop científico. Medio que todo el mundo salió con cara de entró sin saber nada y salió sin saber nada. Y ahí detectamos eso y comenzamos a conversar. Nuestra aproximación no está funcionando. Entonces, de ahí decidimos conversar con la gente de la Municipalidad de Santos, ¿no? Que teníamos uno de los estudiantes de maestría de la Universidad de Campinas que participaba en el proyecto, era secretario de Medio Ambiente. Entonces, decidimos, vamos a comenzarlo de otra forma, vamos a trabajar junto con la Municipalidad de Santos, vamos a hacer algo coordinado en conjunto con ellos, y ellos después nos conectaron con diferentes sectores comerciales, ¿no? Sectores tanto del turismo como de las industrias, de la pesca, del transporte, la Marina de Guerra también que tiene una base allá, y así comenzamos esa aproximación. Comenzamos a hacer reuniones tipo town hall, que le llaman en inglés, ¿no? Hacer reuniones con la comunidad directamente, y ellos que nos mostraban sus problemas, como decía la profesora, son problemas que uno no sabe académicamente, más que sabía porque la comunidad reportaba esos problemas. Entonces, había muchas cosas que uno aprendió y esa aproximación, digamos, nos sirvió bastante, ¿no? Porque cuando lanzamos el proyecto había gente de la comunidad, el proyecto tuvo ese empoderamiento por parte de la municipalidad, tanto así que se crearon comisiones y que hasta ahora están funcionando. Entonces, yo creo que el secreto era un poco eso, o sea, ser menos académico y salir de las torres de marfil e ir al campo, conversar con las personas, olvidarse que uno tiene doctorado y ser uno más del pueblo que va a sufrir, porque como sin doctorado seremos impactados por el cambio del nivel del mar, ¿no? Y justamente en los datos, la Marina de Guerra tiene datos de elevación del nivel del mar, pero son por corto tiempo y muchas veces no son homogéneos, ¿no? O sea, el instrumento se malogra, lo sugieren por otro, y hay inconsistencias en los datos, ¿no? Las compañías de petróleo, ellos mismas financian sus redes, pero ellos consideran eso como información estratégica.
y confidencial. Entonces, no sueltan esos datos, no los pasan a la comunidad, ¿no? Y es una pena, no sé cómo será en otros países, pero esa es una de las limitaciones, ¿no? Por eso que utilizamos a veces modelos para tratar de cubrir esos vacíos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante aquí es el contacto con la comunidad, que ellos sufren el problema y que nosotros tratamos de estudiar el problema y que mucha gente que no vivía en Santos, como yo no vivo en Santos, no sé de esos problemas, ¿no? Más como me enteré conversando con la gente de allá, con profesores de las escuelas, con profesores de las universidades de allá, con representantes comerciales. Sin duda muy relevante la participación y la sensibilidad de ustedes de acercamiento a las comunidades, como se dice en algunas teorías de cómo se realizan realmente los cambios, pues yendo a las bases y dando visibilidad a quienes muchas veces aparecen como invisibles en la toma de decisiones. Gracias. Quisiera invitar ahora a que abriera su micrófono Alejandra del PINC para realizar sus preguntas a los ponentes, por favor. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que varias ya se han respondido, sobre todo tenía esta última duda que me comenta la doctora Laura. Y bueno, pues hablando un poquito más de cómo se eligieron a estos actores, ¿qué tanto influye esta buena o mala elección de actores y desde dónde se propone esta elección? Yo creo que es un poco difícil decir buenos o malos actores, porque todo depende mucho del lugar donde estamos. Por ejemplo, si hacemos en Santos, Santos hay turismo, hay pesca y hay también actividad comercial y los cruceros oceanográficos, cruceros que salen, los grandes barcos transatlánticos, ¿no? Pero si vamos a Río de Janeiro, por ejemplo, hay mucho más turismo, ¿no? Y explotación de petróleo. Entonces depende mucho de los sectores. Entonces, por ejemplo, no existe una lista de posibles eh, participantes en un proyecto, eso va a depender de cada lugar. Si vamos a Fortaleza, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, que es un clima totalmente diferente a Santos, turismo es casi 90% del transporte, del PIB, ¿no? Del Producto Bruto Interno de esa ciudad. Entonces, para ellos turismo es más importante y elevación del nivel del mar puede ser un problema grave también para las propiedades y los hoteles y los apartamentos de lujo que están en la playa. Sería entonces también la parte de infraestructura, ¿no? La pesca, no tanto en esa región de Fortaleza, en otras áreas del estado de Ceará, donde Fortaleza queda así. O sea, va a depender mucho de digamos, de los drivers económicos de cada región para poder venir con un tipo de estudio y elaborar una lista de posibles colaboradores dentro de ese estudio. ¿Alguna pregunta adicional, Alejandra? Justo creo que la doctora iba a comentar algo al respecto en esta parte también de la ponderación que se hizo, ¿no? Para definir estos criterios. Y bueno, después tengo otra preguntita para el doctor Marengo, pero si quiere responder, doctora. Sí, bueno, primero en cuanto a la selección, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el Atlas y siendo una población pequeña, pues sí tratamos de compilar información de todos los que nos encontramos en ese momento en su casa. O sea, no hubo una selección de este sí, este no, sino era aleatoria en cuanto estuviera. Sí podría estar un poco sesgada por el horario, podría estar un poco sesgada por el día en el que se hace. O sea, hay condiciones que facilitan o no que uno incluya a todas las personas que deban ser incluidas. Pero yo creo que de principal, de una forma concienzuda, uno tendría que incluir a todos, ¿no? Mucho se privilegia justamente a aquellos actores críticos que pueden representar a los grupos de poder o los de mayor valor económico y demás, pero justamente dejamos de representar a aquellos que no tienen voz y son los más vulnerables, ¿no? Creo que en general sí hace falta una educación, que es un elemento que ya no comentamos sobre los retos, una construcción de capacidades en términos de educación también para eso, para incluir a los que no entienden muy bien la información de lo que está sucediendo con el cambio climático, no conciben, no entienden muy bien en qué consiste, no conciben muy bien en qué consisten sus efectos, ¿no? En su vida personal. O sea, hay unos sectores de la población en las costas, al menos en México,
que se necesitan incluir incluso a partir de procesos de educación básicos, ¿no? En la medida en que tengamos más actores sociales educados en el tema, más sensibilizados, como decía la doctora hace un momento, haremos una consulta mucho más amplia, integral y enriquecedora, ¿no? Y justa de todos los actores. Por el momento es pues lo que nos facilita un poco la investigación, ¿no? ¿Quiénes son los que están en el sector que más fácilmente atendemos? Creo que también en eso nos falta construir capacidades. ¿Cuál era la otra cosa que querías preguntar, Alejandra? Bueno, dirigido un poquito al doctor José, bueno, siendo Brasil un país con la gran mayoría de la población pues distribuida en zonas costeras, ¿estas zonas son la gran prioridad en el Plan Nacional de Adaptación en términos de financiamiento o se distribuye más equitativamente, digamos, pienso de pronto en la Amazonía, en Mata Atlántica, Cerrado, o son la prioridad en términos de financiamiento? No, las prioridades son primero en términos de los impactos, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro del Plan Nacional de Adaptación existe una componente de gestión y reducción del riesgo de desastre, ¿no? O sea, la parte de inundaciones, deslizamientos de tierra, que también algunas áreas costeras entran de esta categoría, como también existen grandes sectores como agronegocio, ¿no? Que es sumamente importante para el Producto Bruto Interno de Brasil. O sea, en el Plan Nacional no determina eh, cuánto dinero va para cada sector. El Plan Nacional identifica las vulnerabilidades y las posibilidades de adaptación, ¿no? Que están siendo propuestos en los diferentes sectores. Ya después, el Plan Nacional de Cambio Climático y la Casa Civil a nivel de gobierno determina los, digamos, las cantidades de dinero que puedan ser difundidas o dentro de cada uno de los sectores, ¿no? Es difícil decir si tal sector va a gastar más o va a gastar menos. Es un poco más dentro de cuál sector es más estratégico para la economía y para la población, ¿no? Tanto la parte social como económica. Y ese es uno de los lugares. O sea, no se privilegia la parte económica fundamental, es la parte social también, ¿no? O sea, esos son los dos pilares. Y también, claro, el tercer pilar sería la biodiversidad, ¿no? Toda la parte de Pantanal, Amazonia, Mata Atlántica, todo eso entra. Porque en la Mata Atlántica, por ejemplo, en el cerrado, disculpen, que es la vegetación eh, tipo sabana aquí, es donde nacen los grandes ríos que alimentan San Paulo y que alimentan Nordeste. Los manantiales, o sea, la naciente de los ríos, San Francisco y los ríos que alimentan San Paulo y Río de Janeiro vienen de la región de Cerrado. Entonces es importante pensar, por ejemplo, en medidas de adaptación en la región del Cerrado, que está sufriendo mucho con deforestación y con incendio y degradación ambiental. Muchas Muchas gracias a gracias. ambos. Gracias. Finalmente, sin ánimo de abusar de su valioso tiempo, me gustaría que pudieran intercambiar su visión sobre la situación internacional rumbo a la COP29. Sabemos que se va a discutir la implementación de la agenda de pérdidas y daños. Y en ese sentido, ¿cómo visualizan ustedes que esta agenda pues se pueda implementar, que no se reste importancia a los esfuerzos para reducir las vulnerabilidades climáticas y para poder aumentar estas capacidades de adaptación a nivel de cada uno de los países? Si pueden hacer un comentario breve, muchas gracias. Bueno, en estas COPs lo que se trata realmente es, yo ya participé de algunas de esas como observador, no tanto como representante oficial del gobierno, porque muchas veces el tema del cambio climático está muy politizado, ¿no? Y ahí vienen las demandas de los países más vulnerables, que son los que contribuyen menos, todo lo que se refiere a justicia climática, por ejemplo. Entonces, siempre hay buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no resuelven hasta ahora la situación, ¿no? El fondo de daños y pérdidas, el fondo para adaptación, por ejemplo, que era 100 billones anuales, hasta ahora se discute, pero no se dice cuándo, ni cómo, ni dónde está ese dinero, quién que va a recibir, por ejemplo, va a ser una comunidad de Haití o va a ser una isla del Pacífico, una isla del Pacífico, está muy difícil, ¿no? Y ahora con las nuevas elecciones, los resultados en Estados Unidos, muchos de esos esfuerzos realmente se teme que esos esfuerzos queden
no prioritario, ¿no? O sea, porque el Acuerdo de París es una decisión buena. Estados Unidos salió del Acuerdo de París en el primer gobierno Trump, medio que entró y ahora posiblemente salga, si se cumple lo que Donald Trump hizo en su propaganda. Entonces, después de la COP29, realmente yo estoy un poco preocupado de eso. No soy pesimista, siempre soy optimista, pero yo creo que toda esa parte tiene que ser mejor discutida para que ya en la COP30 aquí en Belén, en Brasil, ya se afirme todo eso y se establezcan ya las medidas legales para compensación. Muchísimas gracias, doctora Vidal. Por favor, su Y aportación. yo coincido que uno de los temas más relevantes a discutir es cómo se utilizan esos fondos que vienen de otras naciones, de empresas, ¿no? Que dan financiamiento para mitigación o para adaptación, cómo se van a utilizar en los diferentes lugares, con qué criterios se van a otorgar, qué condiciones debe de haber, porque al menos nuestras costas sufren la intermediación en gran mayoría de los procesos, por ejemplo, en comercialización, ¿no? Entonces, igual que se hace con los bonos de carbono, que de pronto tienen que haber intermediarios, ¿no? Que participan porque las comunidades pareciera que en sí mismos no pueden administrar adecuadamente, entender adecuadamente cómo es el proceso, hacer las gestiones, pues hay que robustecerlos para que esos fondos de diferentes procedencias puedan llegar más fácilmente. También la planeación de seguros, la planeación de créditos, o sea, son cosas que se tienen que, si bien se tienen que ampliar en sus dimensiones de aplicación, se tienen que regularizar para que no entremos en un esquema más de posibilidad de corrupción, ¿no? O de intermediación injusta. De acuerdo, gracias por puntualizar ese escabroso tema también. Les agradezco muchísimo su participación. Estamos ya en tiempo de cerrar la sesión. Seguramente habrá posibilidades de un mayor intercambio y hay un comentario en Facebook en donde pregunta cómo se podría ampliar esta colaboración México y Brasil para desarrollar medidas de adaptación que puedan aplicarse a ambos países. Seguramente habrá oportunidad de seguir intercambiando y conversando. Doctor Marengo, le agradecemos de antemano su disposición. Y pues agradecemos a todos los participantes, a todos quienes nos han acompañado tanto por Zoom como por Facebook. Y doy la palabra ahora al programa de investigación en cambio climático sobre la siguiente sesión. Y pues muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, de nuevo al doctor José, a la doctora Laura y también a usted, maestra Citlalin, por apoyarnos a moderar esta sesión. Y pues agradecemos muchísimo el tiempo de todos para compartir sus experiencias y pues esperamos volver a coincidir en este tipo de espacios, favorecer estos diálogos que pues han sido súper enriquecedores. Nos han dado un panorama súper amplio de vulnerabilidad y adaptación en zonas costeras.